parziale in vantaggio. Che gol, ragazzi. Già stavo dicendo, secondo me ha sbagliato. Sai perché? Perché Reginaldo si era sopra... Estoy seguro que no soy el primero en preguntármelo. Ha perso il tempo del passaggio, poi naturalmente ha avuto tempo e spazio. ¿Estamos solos en todo esto? ¿Hay alguien más allá afuera? Me encantaría tener la respuesta a esa pregunta, pero lo concreto es que hoy por hoy no existen evidencias irrefutables de vida extraterrestre. L'intelligenza di questo giocatore, appena entrato in possesso di palla, lui subito si è allargato. Sicuramente ha tentato il passaggio, a quel punto è inevitabile. Existen diversas teorías relacionadas a estos objetos voladores no identificados y sus múltiples apariciones en el planeta Tierra. Pero un punto que siempre me llamó la atención es su relación con el fútbol. Es llamativa la cantidad de acontecimientos en los que los estadios de fútbol tienen relación directa con la posible vida extraterrestre. ¿Qué es lo que estos seres podrían estar viendo en los estadios? ¿Un posible espacio de aterrizaje? ¿Un transporte similar al que ellos utilizan? ¿Por qué hay tantos casos de ovnis en el fútbol? ¿Por qué? Vuelvo una vez más a este lugar. Herencia familiar, donde solo yo puedo ingresar. Esta fábrica dejó de funcionar hace muchos años. Nadie podría sospechar que yo estoy aquí, investigando, contando. Lo hago por los que creemos que hay verdades escondidas. Lo hago por amor. Por amor al fútbol. Hay un punto que es positivo y un punto que yo creo que es negativo en los avistamientos masivos. El punto positivo es la cantidad de testigos y la calidad que tiene muchos ojos mirando un mismo objeto. Pero eso también tiene un punto de vista negativo desde el fenómeno ovni. Cada testigo genera una construcción propia de lo que ve y a la vez se puede generar también lo que llamamos psicosis colectiva, o sea que todos se convenzan de ver algo que en realidad lo que están viendo es diferente. Poi la gente comincia a dire l'UFO, 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 l'UFO e così. Sembravano come se avessero un cerchio, una cosa così luminosa con questa sfera intorno che formava come un cerchio. Testimonios de protagonistas de un hecho histórico. Jugadores de fútbol. 27 de octubre de 1954. Estadio Giovanni Berta. Hoy conocido como Artemio Franchi. La prensa lo llamó el día en el que los ovnis suspendieron un partido de fútbol. La Fiorentina enfrentaba a su rival de la ciudad, Pistoiese. Esa jornada, más de 10.000 testigos aseguran que poco tiempo después de comenzada la segunda mitad, algo que lucía como un huevo plateado se movía lentamente sobre el campo de juego. El tiempo se detuvo por un instante. Los jugadores señalaban el cielo. La gente murmuraba en las tribunas. E fu un momento come un boato, come qualcosa di meravigliato che si elevò dal pubblico, tutti in piedi, lassù, 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 lassù. Encuentro suspendido porque los espectadores vieron algo en el cielo, describe el reporte redactado por el árbitro asignado al partido. Las portadas de la época traducen la fantasía que el pueblo de la Toscana vivió aquellos días. Pero, además de este tipo de material periodístico, ¿qué otro tipo de testimonio o evidencias refuerzan esta historia? Esta foto revela un elemento que fue materia de investigación durante aquellos días y hasta el día de hoy.
E alcuni la raccolsero, ma con difficoltà, perché questa bambagia che cadeva si trasformava in ragnatela e quindi era impalpabile, non si poteva, come si fa a prendere una ragnatela? Alcuni fiorentini portarono qualche piccolo frammento che fu analizzato dal professor Canneri di chimica analitica. La città ne parla. Sentiamo cosa ne pensa il professor Righini, direttore dell'osservatorio astrofisico di Arcetri. Tutti hanno visto cadere questi fiocchi, ma poiché in generale non si vede con gli occhi ma si vede col cervello, hanno pensato a trattarsi di grossi oggetti naviganti a quote molto elevate. Tuttavia non sono pochi quelli che la pensano diversamente. Da parte loro i giornali ci danno sotto. Firenze è divisa in 2 partiti. Quelli que li hanno visti y quelli que no ci credono. El caso de 1954 es interesante por 2 cosas. Por un lado, la cantidad de testigos que al día de hoy recuerdan el caso y los documentos oficiales. Era un hecho que claramente ocurrió porque muchísimos testigos hablaron de esto que cayó. Y ese es uno de esos puntos concretos en donde hay que agarrarse para investigar y tratar de llegar a una conclusión sin dudas. Estadio Pedro Pedrocian, El Morenao, Campo Grande, Brasil. Diseñado y construido en 1971. Pensado para recibir más de 44.000 espectadores. El más grande del Mato Grosso del Sur. Un estadio histórico en Brasil. Hoy prácticamente sin actividad. En 2014 quisieron cerrarlo y por algún motivo se convirtió en un recinto con una gran cantidad de intentos de suicidio. Por volta das 9 horas da noite desta terça-feira, estudantes da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul viram um homem pendurado na torre ameaçando se jogar. Com todo o cuidado e profissionalismo, 3 militares do Corpo de Bombeiros chegaram até o homem e impediram que outra tragédia ocorresse. En 1982, cerca de 150.000 personas vivían en esta ciudad. Y al menos una cuarta parte estaban presentes en el estadio en la noche del 6 de marzo. Segunda fase de la Copa de Oro brasileña, competencia que hoy se conoce como el Brasileirao. Operário, el equipo del pueblo, enfrentaba a Vasco da Gama. Num dia de jogo importante, estádio cheio, o Operário jogando maravilhosamente bem, né? E então aqui a casa estava sempre cheia, sempre lotada. E naquele dia não era diferente, o estádio estava lotado. Paulo Nonato, la palabra de un testigo en el campo de juego. Uno con la capacidad de prestar atención al juego y al entorno. Un periodista. Eu estava atrás daquela meta quando eu vi aquele objeto surgindo ali em cima da marquise. E até hoje, 35 anos depois, sinceramente, as pessoas me perguntam, você me perguntou o que era aquilo. Não dá para saber. Operário se floreaba y en esa primera parte convertiría 2 goles para asegurarse la victoria. Y esa parecía ser la noticia. Pero ¿qué fue lo que ocurrió en ese primer tiempo? Las portadas al día siguiente hablarían de otra cosa. E eu estava lá atrás do gol e tenho isso na minha mente como se fosse agora, o Cocada olhando para cima, o jogo em andamento, o Cocada olhando para cima para ver o que era aquilo. Ela estava bem acima dele, do Cocada e do árbitro José de Assis Aragão. Fueron tan solo unos segundos. Se escuchaba un fuerte zumbido. Proyectaba luces nítidas y muy fuertes. Todos los testimonios coinciden en esta información. Se você insistir que eu diga o que eu acho que pode ter sido, eu digo que só pode ter sido um objeto voador não identificado, porque aquela capacidade de parar e se deslocar com tamanha velocidade, porque essa é uma imagem que eu também tenho muito clara, o momento em que aquele objeto dá um arranque e some e desaparece. Un dato interesante a rescatar es que en otras localidades cercanas también reportaron haber visto objetos voladores semejantes aquella misma noche.
Una instancia que quedará en la historia como algo indescifrable. Hoy en día los ufólogos sostienen que el fenómeno de Morenau tiene el récord mundial de personas que han presenciado al mismo tiempo un suceso como este. Fueron exactamente 24.575 espectadores. En cada uno de los lugares donde ha habido este tipo de avistamientos masivos o hiper famosos, siempre hay un recuerdo y siempre hay una investigación abierta intentando buscar una explicación. Hola, sí, Guillermo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Te llamo por el tema de ese día que te llevaron los ovnis, ¿te acordás? No sé si me podrás contar un poco más en detalle de la historia. ¡Hola! 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 ¿Me cortó? Pero bueno, él te explica que de repente estaba perdido y fue secuestrado por los extraterrestres, y él te explica que te toman el alma, te la analizan y mientras tanto en el camino te van cuidando. Así que bueno, yo sinceramente creo en los extraterrestres, pero bueno, la explicación que dio él es muy buena y hay que creerle. Fue secuestrado por los extraterrestres. La palabra del argentino Gustavo Lorenzetti, compañero en la U de Chile de otro argentino, Guillermo Marino, quien relata que su colega fue abducido por seres extraterrestres. La noticia tuvo eco en medios de todo el planeta. Sin embargo, el protagonista tuvo que salir a desmentir la historia en un periódico local. Los que de verdad creemos en estas historias, los que sentimos que aquí hay verdades por descubrir, nos frustramos con estos cuentos. Necesitamos documentación oficial que apoye los hechos. ...4 de julio de 1999... y un reporte de un policía de la ciudad de Londres, cuyo nombre no fue revelado, el cual asegura que en la previa del encuentro entre Chelsea y Manchester United por los cuartos de final de la FA Cup, un ovni sobrevoló por unos segundos Stamford Bridge. Cuatro luces brillantes en forma de rombo. Información concreta, con un testigo que hizo un reporte oficial, el cual fue recopilado dentro de una serie de investigaciones que el Ministerio de Defensa británico desclasificó e hizo públicas en 2012, con un conjunto de expedientes X sobre avistamientos de ovnis en el Reino Unido. Es difícil decir en qué países hay más gente que cree en extraterrestres. Definitivamente México es uno de los países donde más gente investiga el fenómeno ovni. También ocurre en Perú. Chile es un país donde hay una agencia oficial que investiga el caso y en donde los controladores de radar usualmente denuncian fenómenos ovnis en su territorio. Rusia es otro de los países, al igual que Estados Unidos. Lo que pasa es que tanto Estados Unidos como Rusia durante la Guerra Fría y de ahí en adelante observaron todo el tiempo al cielo para investigar, para espiar o para atacar, pero por otro lado esa observación llevó a tener muchísimos relatos de objetos que no tenían sentido y que no tenían ningún tipo de explicación. Y pensar que los rusos fueron los primeros en enviar un ser vivo al espacio. La perra Laika en 1954 tuvo el honor. Ya en aquel entonces les llamaba la atención lo desconocido. Y en la última Copa del Mundo, el evento del siglo para Rusia, donde nada podía fallar, fuimos testigos de dos grandes acontecimientos en la materia. Objetos voladores no identificados durante el periodo de competencia mundial. 17 de junio, primera jornada para algunos de los grupos. Aquel día se disputaron Alemania-México en Moscú, Costa Rica versus Serbia en Samara, Brasil-Suiza en Rostov, y al día siguiente, en Nizhny Novgorod, Suecia y Corea abrirían la jornada. En esa previa, en aquella ciudad, miles de testigos grabarían con sus propias cámaras algo que jamás habían visto en sus vidas. Блин, он был как будто взорвался, да? Что-то это вообще пиздец какой-то. Офигеть. Сильно, ё-моё. Existieron medios de comunicación que informaron que aquella medusa espacial, tal como la calificaron, podía ser un fenómeno relacionado con un lanzamiento de cohetes.
Otros medios simplemente se alucinaron con el momento. Sin embargo, ese mismo día, la embajada rusa hizo esta publicación en su cuenta oficial de Twitter. Pudo haber sido la nave espacial Soyuz, o quizás un ovni viniendo a ver la Copa del Mundo. ¿Por qué no? Todos los visitantes son bienvenidos. Pero vamos al otro evento, el cual tiene otra consistencia. 7 de julio, cuartos de final. Rusia-Croacia en Sochi. Suecia-Inglaterra en Samara. Un ovni se estrelló y explotó a 128 kilómetros del estadio Cosmos Arena de Samara. Pero antes de ir al acontecimiento, me quiero detener aquí. Samara, la ciudad rusa con mayor representación espacial, la más importante en el desarrollo de la cosmonáutica soviética. Y un estadio construido especialmente para este mundial, con la identidad de su tierra, el Cosmos Arena y su particular diseño que busca replicar una nave espacial, o un ovni. En este contexto, aquella jornada del 7 de julio comenzó con noticias locales hablando de un misterioso accidente en el que ciertas bolas brillantes primero iluminaron el cielo para luego estrellarse en el pueblo de Bostandik, generando una gran explosión. Hubo temblores en la zona, árboles tumbados, pastizales quemados por una distancia de 1 kilómetro a la redonda. Las líneas telefónicas se cortaron por completo. Algunos testigos decidieron asumir el riesgo y se acercaron al sitio donde el ovni se había estrellado. En medio del fuego encontraron algo. Era un objeto plateado, prácticamente enterrado. No hubo un reporte oficial por parte de las autoridades de la zona sobre el acontecimiento. Ninguna explicación concreta sobre lo sucedido o sobre los elementos que se encontraron en el lugar. Nadie desmintió el hecho. Creo que la trampa está en la palabra creer, porque cuando hablamos de la palabra creer estamos hablando de fe, estamos hablando de no tener evidencias, estamos hablando de una cuestión casi más religiosa, que es lo que ocurre muchas veces hoy con el fenómeno ovni. Uno puede elegir creer o puede elegir no creer. Sí puedo afirmar que los ovnis existen. Hay cientos de miles de personas que han visto objetos. Hay instituciones especializadas que los investigan. Y ahí viene la segunda pregunta. Si nos están visitando, ¿por qué no se dejan ver? Cada noche nos vamos a dormir con distintas sensaciones. En mi caso, el fútbol y mi perra Laika son siempre mi compañía. Pero cuando me asomo y observo con detenimiento, algo me dice que nunca estamos solos. Probablemente nunca lo estuvimos. Pero, ¿cuándo nos encontraremos? ¿Quién sabe? Quizás ya lo hemos hecho.